significa paneles en línea. ¿Qué significa esto? Así como estamos viendo en la pantalla, nuestro entrepiso tiene que estar perfectamente alineado con las modulaciones de nuestros paneles portantes, tanto en planta baja como en planta alta. Nuestros paneles deben estar dibujando una sola línea con sus almas, tanto con el entrepiso con el panel de planta baja. Este es el concepto que deben cumplir para que se transmitan correctamente las cargas. Ahora, ¿qué pasa si mi entrepiso no puede descargar sobre un panel portante con todas sus modulaciones completas? Como en el caso de un panel con un vano, con una ventana, una puerta. Así como vemos en pantalla, es como se reparten las cargas del entrepiso con una viga tubo, así como lo hemos visto también en el capítulo de los paneles, cómo se desvían las cargas cuando tenemos un vano. De la misma manera, cuando tenemos un entrepiso, desviamos esas cargas a ese vano que no lo puede soportar con una viga tubo que hace de viga de repartición y transmite hacia los costados las cargas de nuestro entrepiso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una pared o un panel en planta baja que no es portante y que va paralelo a nuestras vigas y que no toca ninguna de nuestras vigas de entrepiso? ¿Cómo lo unimos, cómo lo fijamos para que no se mueva en su parte superior? Así como estamos viendo en el dibujo en pantalla, con una simple pieza de un PGC sobrante, también puede ser un PGU, ¿por qué no? Lo cortamos así como vemos en el dibujo y lo unimos a la solera superior de nuestro panel con la parte inferior de nuestro entrepiso. Y así ya tenemos una muy simple fijación para nuestras paredes que no son portantes y que van paralelas a nuestras vigas de entrepiso. Bien, ahora llegamos a la parte que más quieren saber los que han llegado a este video. Cómo terminar, cómo materializar por completo este entrepiso, que uno pueda caminar arriba de esta estructura. Y las dos formas, como vemos en el pizarrón, son con un entrepiso húmedo, con material tradicional, cemento y arena, y otro que es el que más lógica y sentido hace al sistema en el que estamos construyendo la casa en su totalidad, que es steel framing, es totalmente en seco. Pero para aquellos que necesiten por X razón, ya sea incluso por más confianza que le dé o por razones de desniveles o de que tienen que ocultar cañerías y demás, se puede hacer perfectamente un entrepiso en húmedo con hormigón obviamente más liviano que el que se utiliza para hacer una platea, por ejemplo. Como hemos dicho, una manera de realizarlo es como estamos viendo el dibujo en pantalla. Vamos a colocar arriba de nuestras vigas de entrepiso estas chapas para que no se nos venga abajo. Nuestro material es un encofrado perdido porque no vamos a poder sacar después esas chapas para reutilizarlas, quedan allí perdidas. Una cinguería, una pieza L de chapa galvanizada en todo el perímetro de nuestro entrepiso para que no se nos pierda este hormigón que vamos a verter en nuestro entrepiso. Una malla de hierro para repartir las cargas y para que esté todo unificado. Debajo de todo de nuestro hormigón recomiendan colocar algún tipo de aislación entre la chapa y nuestra carga para disminuir el ruido de los pasos y de los golpes en nuestro entrepiso, como puede ser algún EPS de alta densidad, alguna lana de vidrio compacta, así como estamos viendo en el dibujo. Y luego también obviamente un film de polietileno o un plástico por debajo para que no se pierda tan rápidamente el agua de nuestro hormigón y se cuele hacia abajo.
nuestro hormigón pobre y ahí luego le hacemos la carpeta o el contrapiso o lo que queramos hacer arriba de este entrepiso en húmedo, que lo podemos terminar con cerámicos, con porcelanatos, con piso flotante, con lo que queramos terminarlo. Las ventajas de este entrepiso es que podemos utilizarlo para hacer la losa radiante, que es un sistema de calefacción ya sea por resistencias o por agua caliente. Es una serpentina que está en el contrapiso y calienta toda esa losa y sube ese calor hacia arriba. Muy brevemente lo explico. Este sistema de calefacción sí necesita sí o sí de este entrepiso en húmedo. Por eso es que es una opción viable y que debemos conocer en el caso de que necesitemos realizarla. Si has llegado hasta esta parte del video, sinceramente te felicito, porque quiere decir que realmente quieres aprender a hacer un entrepiso, tanto en seco como en húmedo. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer una terraza? Pues obviamente no la podemos hacer en seco. La debemos hacer con un entrepiso húmedo, con un entrepiso de un hormigón pobre, de un hormigón ultraliviano, el cualquiera quieras elegir, con su carpeta hidrófuga, obviamente con su molde perdido, su encofrado perdido de chapa galvanizada, con sus cinguerías a los costados para que no se derrame el material hacia los costados, su carpeta hidrófuga, todas sus caídas hacia los desagües y después la terminación que le querramos dar, sea otra carpeta cementicia o cerámicas o membranas o pintura impermeable o cualquier cosa que queramos darle determinación a nuestra terraza. Y va a ser una terraza transitable. ¿Qué pasa si queremos hacer un baño? Un baño en el entrepiso húmedo pues no tiene ningún secreto. Debemos hacer tal cual un baño en una losa de construcción tradicional, con su respectiva contrapiso de hormigón pobre, hormigón ultraliviano, con su carpeta hidrófuga, luego sus cerámicas o porcelanatos y siempre en los costados esa cinguería pieza L de chapa galvanizada para que el agua, la humedad no se quiera colar hacia los costados o hacia los interiores de nuestras paredes perimetrales de nuestro baño. Ahora vamos a ver cómo realizar un entrepiso en seco, que es el sistema que más hace sentido con el método constructivo que estamos utilizando, que es el steel framing. Hacer un entrepiso en seco quizás es la manera más eficiente y más rápida de ejecutar un entrepiso en una construcción en seco de steel framing. Así como estamos viendo en pantalla, el entrepiso en seco es la forma más eficiente y más rápida de ejecutarlo. Generalmente se utiliza una placa OSB o una placa fenólica de unos 25 milímetros de espesor. Entre nuestra placa OSB o placa fenólica y nuestra viga de entrepiso vamos a colocar una banda acústica o cualquier otro material, puede ser algún sellador elástico, cualquier aislante que nos aísle la tabla de nuestra viga de entrepiso para que no se transmitan las vibraciones y los ruidos o golpes que se puedan generar en nuestro entrepiso en seco, para que no se transmita a nuestro ambiente de planta baja. En todos los casos, ya sea entrepiso húmedo o entrepiso en seco, vamos a colocar una aislación de lana de vidrio, de poliuretano, de la aislación que sea conveniente entre cada viga de entrepiso, en el espacio generado entre nuestra modulación, o sea, entre cada viga de entrepiso, debemos rellenar ese espacio con una aislación para disminuir totalmente y aislar el ambiente de planta baja con el ambiente de planta alta. Eso se cumple en todos los casos. Lo que cambia es la composición o la terminación del entrepiso del lado de arriba.
Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer un baño con un entrepiso en seco? Se realiza de una manera bastante sencilla, con conceptos similares a los que utilizamos en el entrepiso en húmedo. En el entrepiso húmedo necesitamos un contrapiso, una carpeta hidrófuga para que no se cuele la humedad y el agua, y luego la terminación de cerámica o porcelanato. En el entrepiso en seco, nuestro contrapiso es la placa OSB o la placa fenólica que hayamos elegido. Y ahora nuestra carpeta hidrófuga puede ser cualquier barrera impermeable como la que utilizamos para los paneles exteriores, de los cuales vamos a hablar en otro video. Se llama la barrera contra viento y agua. Esta misma barrera podemos utilizarla o cualquier otra barrera impermeable, también puede ser un film de polietileno, un plástico que impida que el agua que se pueda filtrar siga hasta la planta baja. Luego de esta barrera hidrófuga vamos a colocar una placa cementicia, que es la única placa que nos va a permitir pisarla sin que se quiebre y también nos va a permitir pegar con los adhesivos adecuados nuestro piso de cerámica o nuestro piso de porcelanato, porque no podemos pegarlo directamente en la madera ni tampoco directamente sobre nuestra barrera hidrófuga. Es por eso que se necesita una placa cementicia para el piso de los baños. Ahora, en los costados, en las paredes perimetrales de nuestro baño, también debemos colocar, como en el entrepiso en húmedo, una pieza L de chapa galvanizada, una cinguería que impida que el agua o la humedad quiera escurrirse hacia los costados, hacia los interiores de nuestras paredes del baño. Ahora, al utilizar esta placa cementicia, debemos tenerlo muy en cuenta con los niveles de piso que queremos conseguir o queremos tolerar. ¿A qué me refiero? Al estar utilizando una placa más que el resto de nuestro entrepiso, a saber, estamos utilizando una placa de 25 milímetros, por ejemplo, de OSB en todo nuestro entrepiso, y en el baño estamos agregándole una placa cementicia de unos 6 milímetros, de unos 8 milímetros, por ejemplo. Entonces, sumados a la cerámica, al pegamento y la cerámica que necesitamos usar, van a subir muchos milímetros más que el resto de nuestro entrepiso. Eso debemos tenerlo en cuenta si queremos tener un mismo nivel en toda la casa entre el baño y los pasillos o el resto del piso, o si podemos tolerar estas diferencias de niveles, o incluso si queremos nivelarlo. ¿Cómo podemos nivelarlo? Podemos jugar con los espesores de las placas. Hay quienes también utilizan, en vez de una placa de 25 milímetros, dos placas de 18 milímetros, y allí estamos ganando también en más altura. Esto lo podemos combinar utilizando, por ejemplo, una placa de una medida en el baño y otra placa de otra medida en el resto del entrepiso, si es que nos permite nuestra modulación, nuestro proyecto que hayamos realizado estructuralmente hablando, porque las placas deben atornillarse en cada una de las vigas de nuestro entrepiso, y no siempre nos va a permitir poner una placa entera de un espesor en nuestra zona donde va el baño y otra placa de otro espesor en el resto. A veces no podemos hacerlo esto, así que tenemos que tenerlo muy en cuenta cómo queremos los niveles en nuestro entrepiso en seco, y tratar de nivelarlo con más placas o jugar con doble placa de diferente espesor. Todo esto lo vamos a saber si tenemos un proyecto o un anteproyecto bien armado, bien calculado, con todos estos temas que luego, si se hacen sobre la marcha, suelen surgir estas sorpresas, que de repente el nivel del baño te queda distinto que el nivel del pasillo o del resto del entrepiso. Así que a tener muy en cuenta el tema de los niveles que queremos lograr y tratar de compensarlos de alguna manera.
Sobre el entrepiso en seco se suele utilizar los famosos pisos flotantes, ya sea de MDF o fibrofácil, o también los vinílicos. Si queremos utilizar algún piso cerámico o porcelanato, sí o sí debemos también agregarles esta placa cementicia para poder pegar estos pisos cerámicos o porcelanatos con el adhesivo que se agarra a el cemento. Bien, ya hemos hablado de cómo ejecutar la terminación, la rigidización de nuestro entrepiso. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de tener paneles portantes de steel frame en la planta baja, de repente tengo una pared de ladrillos que ya está existente? ¿Puedo utilizarla? Por supuesto que sí. Ahora, ¿de qué manera fijo mi entrepiso a esta pared que es de mampostería? Allí, como estamos viendo en pantalla, vemos el primer sistema con un ángulo de hierro del espesor adecuado, con sus fijaciones a mampostería también adecuadas, si es para ladrillos o si es para hormigón. Debidamente fijado este ángulo de hierro, podemos encima colocar nuestro entrepiso, nuestro PGU con nuestras vigas de entrepiso, que son los PGC, encastrados debidamente con su modulación respectiva. Este PGU o solera debemos fijarlo también a la pared para mayor seguridad. Ahí vemos también otro método, que es introducirnos unos centímetros en nuestra pared y allí generar una viga de hormigón, una viga de repartición, para que transmita adecuadamente y uniformemente las cargas de nuestro entrepiso, y sobre esta pequeña viga encadenada de hormigón colocar nuestro entrepiso y anclar nuestro entrepiso a esta viga de hormigón que estamos generando nosotros, y también nuestra solera a la pared también debidamente fijada con sus fijaciones adecuadas también. Ahora hablemos sobre el Steel Deck, pero antes te invito a suscribirte a este canal, porque si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que eres alguien que está interesado en aprender este maravilloso sistema que es el Steel Framing. Así que activa la campanita, no te pierdas los siguientes capítulos de este curso básico que tanto te está ayudando, y déjanos un comentario sobre cualquier duda que tengas sobre este tema que estamos hablando. ¿Qué pasa si yo no quiero realizar una platea? O si ya tengo una zapata corrida, unos pilotes de hormigón, unas fundaciones sobre los cuales yo puedo apoyar una estructura. Allí podríamos generar lo que se llama Steel Deck, que es nada más y nada menos que un entrepiso en seco, pero a nivel del suelo, o mejor dicho, en planta baja. Es el entrepiso que va a ser de la planta baja, no de planta alta. Esto trae sus ventajas, como la ventilación que pueda correr debajo de la casa, o también puede generar un ambiente más como un sótano, por ejemplo. Y esto lo generamos de la misma manera que un entrepiso en seco, solamente que lo vamos a fijar con sus fijaciones químicas o mecánicas utilizadas adecuadamente sobre nuestra fundación de hormigón. Acuérdense de fijar siempre la estructura al hormigón de la forma adecuada. De esta manera tenemos el piso de nuestra casa en elevación, sin necesitar de una losa de hormigón o de una platea de hormigón a nivel del suelo. Ahora bien, hemos hablado todos los conceptos básicos de cómo realizar un entrepiso en steel framing. Pero bien, ¿y ahora cómo subimos a ese entrepiso? La respuesta obvia es con una escalera, a no ser que nos dé la posibilidad de hacer un ascensor, pero sería algo muy loco en una casa. Ahora, ¿las escaleras se pueden realizar en steel frame? Y la respuesta es sí.
y lo veremos en el siguiente video.